Pedro Castillo está en huelga de hambre. Es el caso sobre el golpe de Estado de diciembre del 22. Una huelga de hambre. Es difícil imaginar un protocolo más llamativo, uno que sea más fuerte que este para convocar o intentar convocar la atención de la comunidad internacional. Importante recordar que el mayor esfuerzo de defensa de Pedro Castillo está en el sistema interamericano. Tiene como abogado a un expresidente de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni, que junto a Crochato han articulado el discurso alrededor de su defensa. Y sí, ese discurso no está pensado para el fuero interno, está pensado para el fuero internacional. Pedro Castillo ha organizado una defensa que pretende validar fuera, quizás especialmente en la comunidad mexicana, donde está todavía refugiada su esposa y sus hijas menores. Ese es el discurso al que responde la huelga de hambre, una situación que, si bien ha sido reconocida por la Corte Suprema como una expresión no delictiva de las actividades que se pueden listar como formas de protesta, en tanto se desarrolla dentro de un penal, supone o habilita un régimen particular de intervención, un régimen que en el derecho penitenciario se llama de infracciones porque permite a las autoridades adoptar medidas especiales sobre quien decide hacer esto. De hecho, una huelga de hambre no es una situación sencilla, aunque la Corte Suprema haya mantenido este concepto dentro de las formas, vamos a seguir llamándolas no delictivas desde su punto de vista de protesta, la huelga de hambre crea una situación de incidencia sobre la vida de una persona cuya custodia está entregada a las autoridades. Es imposible entonces pensar, imaginar una huelga de hambre dentro de una cárcel que no provoque una reacción de las autoridades. Porque la vida de un interno es un asunto que no solo está sujeto a su discreción. Las autoridades penitenciarias no pueden permitir que una persona internada en una cárcel muera, ni siquiera por decisión propia. De modo que hay que tener mucho cuidado con el discurso y las normas alrededor de este evento. Pedro Castillo está en huelga de hambre, pero eso autoriza a las autoridades penitenciarias a tener un procedimiento, un protocolo especial de vigilancia sobre la continuación de su vida, porque si la huelga de hambre llega a un extremo que lo pone en estado de inconsciencia, la intervención médica de las autoridades penitenciarias queda habilitada en resguardo de su vida. Una situación entonces tensa, difícil, pero creo diseñada para intentar convocar la atención de la observación internacional. Un expresidente de la República en huelga de hambre no es poca cosa en términos de noticias, pero no es lo único que está haciendo Pedro Castillo. Al mismo tiempo que anunciaba o que anunció su decisión de entrar en huelga de hambre, puso en escena un protocolo que en el plano de lo narrativo intenta desautorizar al tribunal que le está juzgando. ¿Sobre qué plataformas? La recusación de uno de los jueces por determinados incidentes en los que intervino antes del juicio, un tema jurídicamente difícil, en lo legal difícil, en el que sin embargo la Corte Suprema ya se ha pronunciado autorizando ese tipo de situaciones. El asunto puede ser controvertido, puede ser discutido, pero Castillo lo ha introducido dentro de la misma representación en la que decide apartarse de cualquier abogado de defensa, una cosa que ni las leyes peruanas permiten, ni se permite en muchísimas partes del mundo. Existen regímenes en los que se autoriza a una persona a organizar su propia defensa. El nuestro no lo permite, obliga a un funcionario del Estado a defender al acusado incluso en contra de su voluntad.
También esta escena, la de las protestas de Castillo en Sala, parece haber sido diseñada para crear un foco de atención sobre el estado de su juicio. ¿Por qué Castillo necesita atención? Bueno, su debate, como ya hemos dicho, está organizado para llegar a la comunidad internacional, pero su juicio, el primero, llega a un escenario público más de 2 años después del golpe de Estado. Las noticias necesitan mantenerse vigentes para poder convocar respaldos y la suya ha venido decayendo, especialmente después que la señora Boluarte protagonizara algo así, algo de las dimensiones de las muertes que comenzaron en diciembre del 22 por las protestas que siguieron a la instalación de su gobierno y el anuncio de que no llamaría a elecciones, sino que se quedaría durante 5 años. La escena, la tupida escena de noticias legales en el Perú, tiene el caso contra Pedro Castillo rezagado y tiene en primer plano los casos contra la señora Boluarte, su entorno, su hermano Nicanor, las investigaciones actuales contra el ministro del Interior, demasiados casos fuertes como para que el de Pedro Castillo pueda llamar la atención. Entonces él patea nuevamente la mesa e inicia una puesta en escena que pretende recordarnos que está en juicio. Bien, sigamos en algo esa pauta. Recordemos por qué está en juicio. Es una mala idea, desde nuestro punto de vista, responder a esta pregunta con una afirmación como esta, abro comillas: Pedro Castillo está en juicio, Pedro Castillo está en la cárcel por el golpe del 7 de diciembre del 22. La frase es simple, suena intuitivamente correcta, pero nosotros creemos que usarla implica caer en una trampa narrativa montada por él mismo. Preferimos usar esta. Pedro Castillo está en prisión porque en diciembre del 2022 decidió escapar de las investigaciones que se seguían en su contra por corrupción. Y para escapar y cubrir con un manto de pseudo legitimidad esa fuga, creó una puesta en escena. Lanzó al aire un golpe de Estado siendo presidente de la República. Pongamos un poco más de lupa en esa escena para encontrar por qué es tan importante no equivocarnos en el resumen. En mayo del 2022, siendo Pablo Sánchez fiscal de la Nación, las fiscalías decidieron modificar su comprensión sobre los límites que desde el año 2000 habían respetado respecto a presidentes de la República. La Constitución de 1993, siguiendo una tradición de larga data establecida claramente en 1860, impide acusar a un presidente de la República en ejercicio ante el Congreso, salvo por excepciones muy contadas: traición a la patria, cierre o perturbación al Congreso, postergación o perturbación a las elecciones, en algún momento interferencias con el Tribunal Constitucional. Salvo esas excepciones, todos los cargos penales contra presidentes de la República se dispone, quedan aplazados hasta el final del mandato. La tensión que crea esa norma es tan grande que, por ejemplo, en el caso Vizcarra, el Congreso fugó hacia la vacancia. Y la forma de destituirlo a partir de los hallazgos sobre corrupción en contratos de construcción en Moquegua fue vacarlo, declararlo moralmente incapaz para ejercer la presidencia de la República. Bien, entre el año 2000 y el 2022, durante 22 años, la Fiscalía asumió que ya que ese impedimento existía, entonces no tenía ningún sentido investigar presidentes de la República, ni Toledo, ni García,
ni Humala fueron investigados durante su mandato cuando se les denunció. En mayo del 2022, las fiscalías, era fiscal de la Nación Pablo Sánchez, rompieron esa regla. Sánchez declaró en mayo del 2022 que, de acuerdo al texto de la Constitución releído, lo que está prohibido es acusarle, pero no desarrollar todos los procedimientos previos a una acusación, no investigarle. De modo que en mayo del 2022, sobre Pedro Castillo no pesaba solo la presión de la prensa, pesaba la presión de una investigación fiscal, que además fue encargada a un equipo combinado de fiscales y policías. No me vengas a decir, por favor, que las relaciones entre fiscales y policías no funcionan. Un equipo que lideraba Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado, actualmente separado de la policía por Dina Boluarte, por el gobierno de Dina Boluarte. Ese equipo de investigaciones, entre mayo del 22 y diciembre de ese año, documentó la forma en que se organizaba la corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Documentó los casos de corrupción del entorno de Castillo. Protagonizó el primer allanamiento a Palacio de Gobierno, donde aparecieron los $20,000 en el baño del secretario del presidente de la República. Ese equipo de investigación que rodeaba y documentaba los casos de corrupción de Castillo, para diciembre del 2022 tenía algo que Castillo no esperaba: la decisión de Salatiel Marrufo, uno de sus principales colaboradores, de denunciarle, de acogerse a las reglas de la colaboración eficaz. El 7 de diciembre del 22, el día que Pedro Castillo decidió fugar, pongamos la fuga por encima del golpe, Salatiel Marrufo estaba declarando en el Congreso de la República y estaba revelando lo que hizo el entorno del Castillo con el fondo Mi Vivienda para obtener sobornos desde los proyectos en los que el gobierno estaba invirtiendo, estaba liberando fondos para desarrollos de viviendas populares. La noticia de la declaración de Salatiel Marrufo ante el Congreso quedó en efecto opacada por la fuga de Pedro Castillo, y la fuga de Pedro Castillo encubierta con un velo de falsa legitimidad, que fue el golpe de Estado, que presentó, reproduciendo casi palabra por palabra el discurso de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992, con una diferencia: a él no lo obedeció nadie. Y en consecuencia, terminado el discurso, fugó hacia la Embajada de México. Fue ahí cuando fue detenido. Repito entonces, Pedro Castillo, hay que contar esta historia de otra manera. No es que esté en prisión por haber hecho un golpe de Estado. Pedro Castillo está en prisión porque intentó fugarse el 7 de diciembre del 22 de los casos por corrupción que explotaban a su alrededor a partir de las revelaciones de Salatiel Marrufo. Después de las revelaciones de Marrufo, lo único esperable era una explosión de delaciones. Para diciembre del 22, Pedro Castillo había soportado, su bancada, sus partidarios en el Congreso, habían logrado bloquear hasta 2 mociones de vacancia. Para diciembre del 22 estaba sobre la mesa la tercera. ¿Por cuánto tiempo más podrían sus partidarios bloquear las mociones de vacancia si a la declaración de Salatiel Marrufo seguían otras? El centro de la historia de Pedro Castillo no debe ser el golpe de Estado. Deben ser las investigaciones por corrupción que seguían en su contra. Cuando él decide escapar y anunciar ese golpe, produce una trampa narrativa. Pone sobre la mesa una construcción, golpe de Estado, suficientemente seductora para producir una distorsión de los debates. El gran problema de esta historia es que la Fiscalía de entonces, Patricia Benavides era fiscal de la Nación, y el Congreso de entonces cayeron en el juego. En lugar de documentar la detención de Pedro Castillo, capturado en flagrancia mientras fugaba, como un evento de interferencia con las investigaciones sobre corrupción, en lugar de poner a Pedro Castillo a disposición del Congreso para que se cierren los casos por incapacidad moral, y había además ya una
solicitud de la Fiscalía para que se autorice su procesamiento por corrupción, la Fiscalía y el Congreso decidieron caer en la trampa que Castillo les puso y documentaron su vida, su fuga, como un caso sobre el golpe de Estado, que antepusieron al caso sobre corrupción. En consecuencia, el Congreso improvisó un procedimiento acelerado de vacancia, más de 100 votos, para retirarlo de la presidencia por el golpe de Estado y aplazaron hasta el 12 de diciembre, mediados de diciembre, la discusión sobre los casos sobre corrupción. Su detención durante la fuga se documentó como parte del caso del golpe de Estado. Y su detención no se extendió hasta los cargos sobre corrupción, sino hasta febrero del 2023. Hicimos las cosas al revés en la historia de Pedro Castillo. Un, un presidente en ejercicio con casos de corrupción documentados terminó encontrando espacio para que su defensa y él mismo describan su situación como la de un presidente en prisión por una decisión, comillas, política, dar un golpe de Estado cuando se trata de un presidente, expresidente en prisión por cargos sobre corrupción. La detención con cargos sobre corrupción se aplazó desde diciembre hasta febrero. Y ahora Pedro Castillo está en juicio por los cargos sobre golpe de Estado, no por los cargos sobre corrupción, que son los más importantes. Tomó 2 meses en el 2023 que el Congreso y la Fiscalía aceptaran que estaban cometiendo un error y documentaran para fines de detención el caso sobre corrupción. ¿Cuánto tiempo va a tomar ahora que la Fiscalía note que la única manera de salir de la trampa narrativa que supone discutir primero el golpe y no la corrupción, se resuelve acusándole por los casos que se documentaron en el tiempo en que Marita Barreto y Harvey Colchado dirigían las investigaciones en su contra? Insistir en la narrativa sobre el golpe de Estado antes que en la descripción de los casos sobre corrupción dice muy poco sobre el modo en que adherimos a los valores morales que están detrás de prevenir la corrupción de nuestros gobiernos. La corrupción es más importante que el discurso sobre el golpe, entre otras razones porque este es el tipo de golpes que en el lenguaje manipulado que organizan Pedro Castillo y su defensa pueden ser representados con la falsa discusión sobre los gobiernos de izquierda acosados por los congresos de la derecha. Fuera del Perú, Pedro Castillo se presenta a sí mismo y su defensa le presenta como un presidente de origen andino que fue metido en prisión porque intentó cerrar un congreso de una derecha, que es la derecha que ahora respalda al gobierno de Dina Boluarte. Claro, ese discurso puede ser montado sobre la base del modo en que nosotros mismos hemos caído en la enorme trampa narrativa que se instrumentalizó también con la fuga y el golpe. Anteponer ese discurso a la evidencia sobre corrupción. Traten de encontrar en los discursos de la defensa de Pedro Castillo las cosas que dice el señor Crobato o el señor Zaffaroni, una sola línea sobre los casos sobre corrupción. No la van a encontrar porque no lo defienden sobre corrupción. ¿Qué ocurre entonces si ponemos las cosas al día? Y ponemos al día la acusación que aún nos falta tener para que Pedro Castillo enfrente a los tribunales por lo que hizo, al manipular los procedimientos y los proyectos del Ministerio de Transportes, del Fondo Mi Vivienda, al abrir una red de abastecimiento de sobornos, de envergadura, del pillaje, pero sobornos, todos los cuales son el material porque realmente debe responder. Los debates sobre los delitos vinculados al golpe de Estado, rebelión particularmente, son en lo legal muy complejos y tendrán decisiones difíciles de trabajar por los tribunales. Pero ¿cuándo discutiremos la evidencia sobre corrupción, que es la verdadera causa que provocó su fuga?